Hola, muy buen día para todos. Espero sigamos de la mano de nuestro Señor y si aún no tenemos su mano, por lo menos sigamos en la búsqueda de nuestro Señor. Pongámonos en presencia del Padre Celestial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina mi alma, que yo le pertenezco a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy Espíritu Santo queremos pedirte tu compañía y que nos dé la sabiduría de poder entender estos textos y asimismo poder vivirlos y trabajar en el ejemplo a nuestros hermanos. Amén. Vamos a analizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del 27 al 29. Dice: Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo: Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. La recompensa prometida y el desprendimiento también de nosotros al creer en Él. Aquí Pedro le hace como un pequeño, no reclamo, pero sí como que le hace un pequeño recorderis a Jesucristo, pues porque este es el siguiente al Evangelio de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico herede el reino de los cielos. Entonces, en ese orden de ideas, Pedro le dice: bueno, Señor, acuérdese que nosotros dejamos casa, en especial Simón Pedro esposa, dejaron su trabajo para poder seguirlo, porque esa era la invitación que hacía Jesucristo. Entonces Pedro como que le reclama y le dice: bueno, yo dejé todo eso, entonces ¿qué me va a dar? Porque de todas maneras Pedro es humano, venía en un proceso de conversión fuerte como el de todos nosotros, abandonando tal vez lo que él más quería, que es su hogar y su esposa, y formar familia, ¿no? Pero él abandonó eso por ir detrás del maestro, ir a aprender del maestro. Aún así él le dice al Señor, como todo ser humano, su preocupación: yo que he dejado todo eso, ¿para dónde cojo? Acá hay una promesa muy importante de la que Jesús hace alusión y utiliza una palabra muy bonita que es la regeneración. Entonces la regeneración viene como el arreglo de la generación, más o menos. Entonces, en esa forma de regenerarnos, porque nosotros después de venir en el camino del mundo, del pecado, lejos de Dios, tal vez del Dios bombero, cuando encontramos a Jesucristo nos estamos regenerando. Nos estamos dando una oportunidad para volver a nacer, para nacer en el Espíritu, como lo anunciaba tanto San Juan el Bautista. Entonces, en esa regeneración, los que lo hemos acompañado, y esta es una promesa, dice que cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Recordemos que las 12 tribus de Israel se formaron mucho antes, con nuestro padre Abraham,
que esa fue una de sus multiplicaciones, eso fue uno de sus frutos. Cuando el Señor, Dios le prometió que tendría hijos como las estrellas del cielo. Pero pues nuestro padre Abraham ya era mayor de 70 y pico años, no creo que hubiera podido humanamente ponerse en ese ejercicio, mucho menos su esposa. Entonces, esa fue como el fruto de toda esa obediencia y de todo ese seguimiento que él tuvo con Dios. Aún así siguen apareciendo acá esas 12 tribus como los 12 apóstoles, los primeros 12 que siguieron. Entonces, él nos da esa promesa de que todos aquellos que hemos abandonado parte y gran parte de nuestra vida, eso Dios lo tiene ahí, eso Dios lo está viendo, eso Dios lo conoce, pues porque Jesucristo también tuvo que abandonar en algún momento a su madre para poder cumplir la voluntad de su Padre Celestial, que era ir por los caminos evangelizando el reino de los cielos. Jesucristo no fue nada fácil porque él tuvo que abandonar a su mamá, vio morir a su papá muy joven y tenía claro que el mensaje del reino de los cielos tenía que llegar a todo el mundo. Y en esa época era pues algo mucho más complicado porque todo era a pie, todos esos caminos se hacían cada vez más largos, pero eso no fue una limitación no fue una limitación para Jesucristo. Él simplemente seguía y aquellos que encontraban en él esa paz, ese amor, esa sabiduría, esa forma de atraer a todos aquellos que habían pecado, a todos aquellos que la sociedad había alejado, y ver a Jesucristo ahí sentado de rodillas, salvándolos, uniéndose al dolor de todos ellos, eso fue tal vez lo que más impregnó a los discípulos de aquella época. Y hoy en día poder encontrar en estos textos esa bondad, esa humildad y esa misericordia es lo que a nosotros nos mueve y nos impregna. Nos mueve, en algunos casos, no en todos, a adorarlo. Pero ¿por qué para nosotros es más fácil adorarlo que imitarlo? Cuando tenemos en cuenta que Jesucristo estuvo acá entre los hombres, que tuvo mucho miedo, que pidió al Padre que apartara de mí este cáliz, aún así fue azotado, aún así lo pusieron a cargar un madero muy pesado, aún así se crucificó y aún así nos entregó a su mamá. Si él vivió todo eso, también era consciente de que era un ser humano, pero que tenía que atender un llamado del Padre. Pero ustedes dirán, claro, porque era el papá. Pues les tengo una buena noticia, también es nuestro papá. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a entregar todo eso? Jesucristo es un ejemplo de vaciamiento total del ser humano para llenarse de Dios. Dejar que estas tazas que tenemos en nuestro corazón llenas de vinagre y llenas de sinsabores, poderla vaciar para que se llenen de esperanza y se llenen de agua bendita. ¿Qué le vamos a dejar o qué le estamos entregando al Padre Celestial? Él sí conoce nuestra vida, conoce nuestras situaciones, pero también estas escrituras nos han mostrado que todos aquellos sufrimientos han venido pues por nuestra lejanía de Él, con Él y hacia Él, y también pues porque no tomamos decisiones a la ligera, nunca lo tuvimos en cuenta para poder tener una vida limpia y agradable a los ojos de Dios, porque me van a decir muchos que son ateos y actúan bien, no le hacen mal a nadie, pero que no necesitan de Dios. Pero cuando yo lo ignoro, también es un pecado muy fuerte y que desagrada a Dios, porque esa no fue la enseñanza de su Hijo. La enseñanza de su Hijo era ser agradecidos en cada momento de nuestra vida, ser condescendientes, ser amorosos. Y adicional de todo eso, orar mucho,
para que el Santo Espíritu nos acompañe. Finalmente el Santo Espíritu también es una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y les enviaré el Paráclito. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando dice acá, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos en mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Yo pienso que el 100 por 1 no lo podemos recibir en el cielo, pues porque allá las cosas deben ser algo diferentes. Yo pienso que allá el dinero no funciona. En el Evangelio de estos días decía que pues realmente para el hombre es imposible todo eso. Todo es posible para Dios. Porque nosotros por nuestro propio mérito no. A nosotros se nos llena de ego el corazón y se nos acaba el servicio. Porque yo traje, yo compré, yo hice, yo dije, yo fui la que entendí, yo soy la que mando, bla, bla, bla. Cuando a nosotros se nos llena el corazón de todo eso, realmente ahí no está Dios. Entonces aquí Él nos dice que todo lo recibiremos mucho más, el 100 por 1, y heredaremos la vida eterna. Pero no es tan fácil abandonar las casas y abandonar las familias, sobre todo abandonar los hijos y de pronto nuestros padres. Tal vez me atrevería a decir que cuando yo sé que están en buenas manos, cuando yo sé que están recibiendo un tratamiento apropiado, cuando yo sé que no están solos ni están pasando necesidades, es ahí la mano de Dios la que está cumpliendo esa palabra. Recibir el 100 por 1, pues se recibirá acá en la tierra, de pronto para aquellas personas que solo trabajamos para el reino, pero que indiscutiblemente pues no hace falta nada. No hace falta nada porque la bendición llega por otras personas. La bendición llega por, trabajos generosos de los hijos, por personas que conocen nuestra condición y nos dicen, bueno, yo le quiero donar esto para usted, para sus gastos. Y lo he vivido, por eso lo digo. O simplemente cuando llegan herencias que uno no espera o que se ven muy lejanas o que tal vez uno no ha forjado su vida pensando en que de pronto le van a regalar algo. Entonces ahí está la mano de Dios indudablemente para poder solventar todo ese trabajo, todo ese proceso, todo ese caminar cuando nos excedemos en Cristo Jesús para poder estirarnos y llegar a mucha gente con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Es bien importante que tengamos en cuenta eso, que tomemos conciencia de nuestra actitud, de ese Jesús que somos cada uno en este camino de conversión, para que cuando nos vean, lo vean, y poder recurrir también a esta santa intercesora que nos entregó su Hijo, aún sabiendo el sacrificio tan grande que iba a vivir, que esto conllevaba, porque ella sabía que Jesús iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, esta recompensa prometida al desprendimiento personal de cada uno nos invita a reflexionar sobre cómo estoy haciendo mi servicio, cómo estoy haciendo mi conversión personal, si estoy consiguiendo recursos, si realmente estoy participando bien y estoy trabajando en pro del crecimiento de la espiritualidad de mis hermanos, de mis amigos, de mis conocidos. Yo les voy a decir que esto sea fácil ni perfecto. Dios nos pone en el camino situaciones que debemos aprender a manejar con prudencia, con amor, con humildad y muchas veces, increíblemente, con silencio. Entonces, hoy quiero que evalúen qué es lo que Dios les ha pagado 100 por 1, trabajando todo este tiempo para Él. Y tal vez traigamos a nuestra mente el agradecimiento que Cristo nos ha enseñado siempre. Muy agradecidos en la mañana, en la tarde, en la noche, pero no pongamos un pie fuera de la cama sin darle gracias y no cerremos un ojo en la almohada sin darle gracias por toda su generosidad. Y cuando abandonemos un familiar o algo, que realmente veamos que la mano de Cristo está ahí
cuando pone personas, situaciones y comodidades en este ser. Ahí está Él cumpliendo esta promesa, porque también lo dice la palabra, el que me abandona por su padre, por su familia y por todo esto, no es digno de mí. Entonces seamos dignos de esa bendición y de esa promesa que es la vida eterna, no tanto del mandar y del juzgar, sino de verdaderamente abrazar y abrazarnos al amor de Cristo. Que el Señor los bendiga y los guarde, ilumine su rostro sobre ustedes, se apiade de ustedes y les conceda la paz. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.